Una invitada muy especial que nos acompaña desde España, está haciendo una movilidad a a nuestra sede y nos quiere acompañar hoy con la ponencia titulada Prospectiva y Visibilidad Tecnológica, herramientas para el posicionamiento estratégico en la era digital. Le doy la bienvenida a la doctora Margarita Olmosid Durán. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Jenny Carolina Camacho, soy psicóloga en formación, practicante de la coordinación alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Bucaramanga. Me es muy grato saludarles el día de hoy y darles la bienvenida. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto alumni y la red de enlace y apoyo laboral, les da la bienvenida a su ciclo de conferencias que pretenden establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus egresados. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los egresados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así el vínculo con su alma mater. Es así como en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo facilitamos la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los egresados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación que el día de hoy nos ofrece la Facultad de Ingeniería de Sistemas con la capacitación Prospectiva y Visibilidad Tecnológica, herramientas para el posicionamiento estratégico en la era digital. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que hoy nos acompañan. Les informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada y las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestra conferencista al final de la charla. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestra conferencista del día de hoy, Margarita Almonacid Durán, doctora en Economía de la Empresa y Finanzas por la Universidad Rey Juan Carlos de España, donde también se desempeña como profesora investigadora desde hace más de 15 años. También es magíster en teorías de neuromanagement y marketing. Bienvenida, doctora Margarita, puede continuar. Gracias, muy amables. Bueno, muy buenas noches para todos. El día de hoy, pues vamos a hablar un poco y a compartir un poco acerca de un tema que es bastante interesante y que la verdad aporta muchísimos elementos para tener presentes en el futuro profesional, ¿sí? Ya siendo también como egresados, puesto que nos da algunos elementos que la verdad es importante tenerlos presentes. Nos estamos dando cuenta, pues, que estamos en una situación bastante particular y compleja actualmente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo vemos nosotros esas tecnologías? Tecnologías que van avanzando muchísimo, ¿cierto? Son muy rápidas. Cambios que veíamos nosotros hace 3, 4 años a la fecha, lo que es el sistema de comunicación, realmente quedamos asombrados. Teníamos unos teléfonos fijos en casa, pasamos a unos teléfonos móviles. De ellos ya estamos con los relojes y se está hablando de los famosos PIN que van a proyectar y que pueden llegar a sustituir nuestros portátiles. Entonces, todo esto es muy interesante de analizar y ver cómo podemos nosotros en esta situación tan cambiante y con tantas cosas que a veces nos estresan un poquito de ver esas inseguridades, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar el día de hoy básicamente a trabajar algunas estrategias y nos vamos a centrar en 3 bloques que son muy importantes. Dentro de ello vamos a hablar un poco sobre qué es la prospectiva tecnológica y vamos a ver cuáles son sus tendencias, características, qué es lo que está pasando y cómo esas perspectivas las podemos centrar dentro de aspectos o áreas importantes como es la ciencia, la misma tecnología y la sociedad.
Por otro lado, vamos a examinar el panorama actual de las patentes, porque las patentes son muy importantes que las veamos, las revisemos, las tengamos presentes, puesto que dentro de ellos es lo que nos va a dar como un camino, podemos mirar un poquito más allá, teniendo en cuenta qué es lo que se está presentando. Y por último, vamos a hablar del marketing digital, porque el marketing, que resulta que nosotros podemos investigar, podemos crear productos, podemos hacer muchas cosas, pero si se quedan ahí en el cajón, nadie se va a enterar. Y lo que nos interesa es que las personas, los usuarios, se enteren de lo que estamos nosotros trabajando y podamos realmente manejar, ¿cierto? Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre qué es la prospectiva tecnológica. Cuando escuchamos esa palabra prospectiva, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Que cerramos los ojos y pensemos prospectiva. ¿Qué es lo que se nos viene a la cabeza? Lo que se puede presentar en el futuro. Las tendencias que vienen de diferentes estudios que se realizan de una temática en específico. Las tendencias también, la parte global que decías, también, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta un aspecto. Estamos hablando precisamente de que la perspectiva es anticiparnos al futuro, proyectarnos, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta una serie de elementos que son muy importantes, porque nosotros no vamos a predecir el futuro, ¿sí? No vamos a pensar que predecimos el futuro tan fácilmente, no. Vamos a anticiparnos a ese futuro, pero teniendo en cuenta los datos, toda esta información de la que podemos echar mano, porque vemos que surgen y hay volúmenes muy grandes de datos que están, ¿cierto? Hablamos del Big Data famoso, entonces es un mundo de datos que si no sabemos nosotros interpretarlos, trabajarlos, pues no vamos a poder realmente hacer esas proyecciones a futuro. Buscamos estrategias que orienten decisiones y esas decisiones no solamente son tecnológicas, tenemos que ver que también toda nuestra tecnología y nuestra proyección está dentro de algo que se llaman las políticas públicas. A veces sentimos cierto como repelús cuando nos dicen es que vamos a trabajar o mirar aspectos políticos. Es necesario manejarlos, es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos marcan la línea por donde nosotros tenemos que seguir. Y vamos a ver unos ejemplos de ello para que aterricemos un poco las cosas, los aspectos. ¿Mm? Bien. Antes de entrar directamente con el tema de prospectiva, tenemos que hablar un poquito de la historia, porque siempre es importante hablarlo, conocerlo, porque en la medida en que nosotros nos ubicamos dentro de un periodo de tiempo, sabemos qué es lo que ha pasado y cómo nosotros podemos incursionar un poco. Entonces, el tema básicamente de prospectiva tecnológica surge en Francia por Gaston Berger. Gaston Berger llega y hace una serie de análisis, ¿cierto?, de las situaciones futuras. Y él dice que tenemos nosotros que entender ese futuro, comprenderlo para desde el presente poder influir, llegar a influir en él, ¿cierto? Entonces, básicamente era preparar esos posibles escenarios, diferentes escenarios que se nos pueden presentar desde el aspecto tecnológico para poder adaptar esos cambios, porque si no, no lo lograríamos. Esta idea de Berger en los años 70 y 80 es cuando se va como aterrizando, consolidando. Pero ¿dónde se consolida? Pues con programas de previsión tecnológica, ¿cierto? Básicamente, ¿dónde es que surge? En el Japón, en Inglaterra y en Estados Unidos.
de ellos. Nosotros tomamos muchas teorías, básicamente teorías de la empresa, pero vemos nosotros, por ejemplo, en el Japón, cómo fue que después de la Segunda Guerra Mundial surge con tanta tecnología y de una forma bastante fuerte que deja a los demás países un poco desubicados. ¿Cómo es que surge un país que tuvo ciertas condiciones bastante fuertes y bastante difíciles, pero gracias a todas esas investigaciones nosotros hemos podido aprovecharlas y continuarlas? En la actualidad, pues, ¿qué es lo que pasa? Que estamos trabajando con esos conceptos y vamos a desarrollarlos dentro de una política de innovación y planificación estratégica. Espero que les suene esos términos, ¿cierto? Porque son muy importantes. Bien, las características de nuestra perspectiva tecnológica se basa en 4 aspectos importantísimos. Dentro de estos aspectos, pues es que está basada en evidencias. ¿Y cuáles son esas evidencias? Los datos, ¿cierto? Tenemos nosotros que trabajar con datos concretos, con estudios científicos y análisis de patentes para fomentar todas esas proyecciones. Nosotros no podemos llegar mm, y plantear algunos aspectos, sí, algunos aspectos sin realmente enterarnos de qué es lo que se está publicando. No olvidemos que existen diferentes páginas a nivel nacional e internacional. A veces tenemos nosotros el Google académico, ¿cierto? Que nos presenta, ha mejorado muchísimo en el sentido en que se hacen ciertos análisis y publicaciones, no solamente de los artículos que se están publicando a nivel internacional, sino también se están presentando los diferentes estudios, tesis doctorales, tesis de pregrado, que nos van ayudando a manejar o a entender un poco todos estos procesos. También otro de los aspectos importantes es este enfoque multiescenario. Porque hablamos de un enfoque multiescenario? Porque para poder predecir algo tenemos que plantear diferentes y posibles escenarios futuros, ¿cierto? Situaciones que se pueden estar presentando. Pero para ello, para que se generen todas esas diferentes escenarios, es importante la participación de diferentes actores. Hablamos de la academia, de la industria, del Estado, de la sociedad civil, para que todos ellos y con todos ellos podamos nosotros imaginar o presentar esas posibles situaciones y podamos nosotros proyectar esos productos, tecnologías futuras, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir? Es directamente para tomar decisiones estratégicas de esos escenarios que se nos van presentando. Bien, dentro de estos componentes de la prospectiva tenemos una serie de elementos como son el análisis de tendencias. ¿Qué es un análisis de tendencias? Sencillamente realizar el monitoreo, ¿cierto? De esas tendencias, de qué es lo que está pasando. Pero un aspecto importante son las patentes y vamos a hablar de ellas después, un poquito sobre eso, de los artículos, de las startups que surgen, todas esas empresas que están surgiendo que nos pueden brindar esa información. También de las tecnologías clave. ¿Qué entendemos por tecnologías clave? ¿Qué podríamos decir? Son las que tenemos actualmente y de las que están surgiendo también, que nos van a aportar diferentes elementos para nosotros poder desarrollar nuestras ideas. Porque lo más importante en la prospectiva es hacer el análisis de los diferentes escenarios y cómo nuestra idea la podemos aterrizar allí, cómo la podemos desarrollar. ¿Con qué? Con la ayuda de
las diferentes tecnologías. Luego las miraremos un poco. También hablábamos de la construcción de los escenarios, que lo vamos a encontrar continuamente. No sé si han escuchado de los métodos Delphi. El método Delphi, que espero que lo manejen y lo pongan en práctica, puesto que es la participación de diferentes expertos que van a analizar una situación y también proponer diferentes elementos, diferentes propuestas, ¿cierto? Esos son, y me imagino que muchos más han visto, que a veces no los recordamos, pero es importante que los tengamos presente y que los pongamos en práctica, porque todo lo que aprendemos no es para dejarlo allí, es para ponerlo en práctica, ¿sí? Eso es importante, no lo olviden. Si se interesan por un método que creen que puede darles resultado, aplíquenlo, que cada vez va a ser mucho más enriquecedor. Entonces, eso es importante. También es importante, otro de los componentes, la implicación de los actores, diferentes actores. Llamamos actores a empresas, academia, sociedad civil, y vamos a ver por qué el papel de la sociedad civil es tan importante acá, de las universidades, de las pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Y otro de los elementos es saber seleccionar la tecnología apropiada para nosotros proyectarnos. ¿Mm? Eso es a grosso modo. Bien, pero para desarrollar estas perspectivas, nosotros encontramos, vamos a hablar la situación de España y vamos a hablar también de la situación de Colombia. En España, en el año 1997, se organizó el Observatorio de Prospectiva Tecnológica. Este observatorio fue creado directamente por el Ministerio de Industria y Energía, pero en el 2012 ya forma parte de la Escuela de Organización Industrial. Se sigue trabajando con ellos y tenemos aquí que básicamente su función salud es el estudio, ¿sí? De las diferentes, realizar diferentes investigaciones dependiendo de esas áreas que están identificadas para mirar cómo se va a desarrollar y cómo esa tecnología va a responder directamente a las situaciones que la sociedad está requiriendo, ¿sí? Caso concreto, por ejemplo, ¿qué es lo que ahorita estamos trabajando tanto y que escuchamos y bueno, que hay que cambiar y hay que modificar? El uso de la inteligencia artificial. Hay otros componentes también importantísimos que estamos buscando, que es el reemplazar todo lo que tiene que ver con los diferentes energías, ¿cierto?, que se utilizan para las movilizaciones tanto de coches o acá mismo con la iluminación. Entonces estamos buscando también todos estos elementos. Todos estos estudios, pues, están surgiendo o han surgido precisamente porque se han venido estudiando cuáles son las necesidades de la población, cuáles son las necesidades que tenemos nosotros para ir avanzando y aprovechando. También la identificación de las diferentes tecnologías emergentes, como es la inteligencia artificial que tenemos y que abarca muchísimos elementos, muchísimos aspectos, y que se constituye en un recurso estratégico para nosotros desarrollarlos. Bien, el Observatorio de Prospectiva Tecnológica, básicamente allí en España, trabaja estas áreas. El área de agroalimentación, energía, química, transporte, tecnologías de la información y medio ambiente industrial. ¿Sí? Todos estos se están apuntando y buscando alternativas, buscando soluciones que permitan un aprovechamiento de los diferentes recursos
con los que contamos y protegiendo pues nuestra casa, ¿sí? Nuestro medio ambiente, porque si no, no vamos a tener una casa. Las futuras eh, generaciones les va a costar un poco de trabajo y no van a poder disfrutar de muchas cosas que nosotros hemos disfrutado. Con el observatorio de allí, de España, ¿quiénes son las entidades que colaboran? Pues el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Centro de Desarrollo, todos estos centros, si nos damos cuenta, han sido creados precisamente con unas funciones muy particulares, pero todas van encaminadas es a sacar el máximo provecho de las tecnologías, ir con tecnologías de punta. Si nos damos cuenta, todos ellos, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía y de la Oficina Española de Patentes y Marcas que tenemos específicamente. En el caso de Colombia, ¿cierto? Creo que ya han escuchado del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, que es un similar al Observatorio de Prospectiva que está allí. Casi todos los países pues tienen los observatorios, unos más, otros menos, unos se orientan hacia una determinada situaciones, puesto que depende mucho de la sociedad, de cuál es esa problemática, de qué es lo que se está buscando, de qué es lo que, a qué problemas específicamente estamos respondiendo. ¿Mm? Y sobre todo, tener en cuenta todos, la parte de ingenierías, ¿cierto? Siempre, todo lo que creen, todo lo que desarrollen va a llegar a alguien que es la sociedad, las personas. Entonces siempre no perdamos ese foco, tengámoslos. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Innovación, aquí, MinCiencias, es quien organiza o quien establece esas políticas para que se desarrollen esos diferentes aspectos tecnológicos. Y al igual que veíamos anteriormente, realiza investigaciones, ¿cierto?, de tipo y vigilancia tecnológica para anticiparse y proyectar esas tendencias, determinar las innovaciones, cuáles son esos aspectos o esas áreas claves que se están presentando y dar a la sociedad esas tecnologías. No sé si han escuchado acerca del libro verde, donde Colombia proyecta esos diferentes elementos. Se llama así, libro verde. Luego lo miraremos solamente para que tengan una idea, porque es extenso, pero para que tengamos presente que existe. Dentro de las megatendencias tecnológicas hacia 2030, ¿les suena el año 2030 por algo en particular o no? 2030. Luego hablaremos un poquito más sobre ella. Pero vemos aquí algunas tendencias de tecnología, en qué áreas se está aplicando y algunos ejemplos, ¿cierto? Vemos la inteligencia artificial que está presente en el área de salud, industria, transporte, educación. Son como las áreas donde en este momento se está reforzando muchísimo. ¿Y qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Por ejemplo, en la parte de salud, tenemos nosotros todo lo que son los diagnósticos. Ya si entramos nosotros a esta inteligencia artificial y le proponemos simplemente por curiosear un poquito, nos damos cuenta que él nos puede dar una especie de diagnóstico, pero en este momento hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque está en proceso de formación y no podemos dar toda la credibilidad a lo que nos diga. Tenemos que investigar, ¿cierto? Nos propone algo, pero
nosotros tenemos que ir un poquito allí. La inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Que el ChatGPT, ¿cierto? Tiene las dos versiones, la gratuita y la de pago. En la gratuita, si ves, pues nos da cualquier cosa. Inclusive, miramos nosotros con respecto a las investigaciones. Decimos, bueno, pero yo quiero que me diga cuáles son las fuentes bibliográficas de lo que me está planteando. Chum, te saca una relación de fuentes. Y empezamos a buscar la fuente. Resulta que no existe. Se inventa, tiene un poder de creatividad. Nos decía alguien que ChatGPT básicamente fue creado para conversar. Conversa. Es un conversador. Una máquina que te va dando ideas y te va como estamos aquí, nos ponemos a hablar, nos tomamos un café y vamos conversando. Y él va conversando y conversando. ¿Mm? Está Copilot, que también es otro tipo de inteligencia. Este está un poco más orientada hacia parte de investigación, también educación, y uno que es ELICIT. ELICIT es uno de las inteligencias que nos está aportando para investigación datos o fuentes mucho más creíbles. ¿Mm? Pero como les digo, en estos casos, la parte gratuita, pues tiende a crear mucha información que no corresponde. Si tenemos la de pago, nos ubica un poco más, nos da mayores elementos, no, como todo. Entonces decimos, bueno, estamos en ese proceso. ¿Mm? Lo de la inteligencia artificial generativa mm, está manejándose muchísimo a nivel de educación. Están surgiendo cantidad de programas que de una u otra manera nos pueden aportar elementos o ayudas para desarrollar diferentes temas. La biotecnología está en el área de agricultura, salud, medio ambiente y en todo lo que se llama edición genética, CRISPR. ¿Alguien ha escuchado hablar de ello? ¿Han escuchado de cómo se está estudiando el ADN, la cadena ADN? Se están viendo todos estos procesos, sobre todo en salud, y cómo se puede cortar esas cadenas cuando hay enfermedades, las enfermedades raras que tenemos. Entonces, es estos procesos a través de la inteligencia artificial, de la biotecnología, que también utiliza inteligencia. Entonces, todas estas investigaciones están revisando nuestros ADN porque lo que se había estudiado no estaba un poco limitado, pero a raíz de todos estos programas que van surgiendo, son herramientas que los investigadores están trabajando. Entonces se pueden cortar esas cadenas en salud para mejorar un poco las situaciones y los tratamientos. También tenemos la bioimpresión 3D a través de células madre, se están creando órganos en 3 dimensiones, puesto que en algunos lugares, en algunas partes, en algunos países, el encontrar órganos para trasplante cuesta mucho trabajo. ¿Mm? Entonces, estos son algunos de los elementos con los que se está trabajando, igual a agricultura. Tecnologías limpias. Estamos trabajando con energía, movilidad, gestión de residuos, que van encaminadas a qué? A los paneles solares flexibles, que ya en muchos lugares ya están. Nosotros aquí, Colombia tiene una gran posición, ¿cierto? Frente al sol. Se podría estar aprovechando muchísimo esta energía para muchísimas, muchísimas situaciones allí en España y
lo que llaman la península con respecto a Europa, es una de las zonas que más sol tienen con respecto a Francia, con respecto a Alemania. Entonces se ha desarrollado muchísimo más toda esta parte de los paneles solares. Problema, la acumulación de energía. Las baterías son muy costosas y no se logra almacenar realmente la cantidad de energía que se produce en tiempos, en días soleados. Entonces, eso nos está afectando un poco el hecho de tener los paneles. Se tienen paneles y cada vez son mucho, mucho más eficientes. Anteriormente eran paneles muy grandes, ahora son paneles más chicos que realmente se puede recoger mucha energía y puesto que allí se utilizan mucho para calentar todos los edificios, las casas, también los coches eléctricos. Entonces, se está manejando esta parte. El Internet de las cosas, se está hablando de las ciudades inteligentes. Aquí tenemos en Bogotá Maloca, que nos enseña un poco cómo se hacen o cómo están diseñadas todas esas ciudades inteligentes que han sido generadas por todos los ingenieros y personas muy curiosas, ¿no? Tan solo los ingenieros y también las mismas personas de diferentes áreas que surgen unas ideas y se asocian con otras y sacan los proyectos adelante. Entonces tenemos nosotros los sensores para el control ambiental. Anteriormente, si veíamos, los coches tenían que pasar unas revisiones para determinar qué cantidad sí, cómo estaba contaminando el ambiente. Ahora pasas por un lado, están los sensores y te van identificando el coche. Este está contaminando un tanto por ciento, pum, le hacen el llamado y la multa, puesto que no tiene por qué estar contaminando. Entonces, todos estos sensores que tenemos, también todo lo que tiene que ver con identificaciones, logística en los diferentes aspectos. La computación cuántica, la criptografía, simulaciones moleculares, todo esto lo está manejando IBM con su famoso ordenador Watson, ¿cierto? Watson está haciendo en proceso, nos contaban las personas de IBM una vez que fuimos allí en España, y nos decían que estaba siendo alimentado y que lo llevaban, pero bastante adelantado, que en cualquier momento nos lo presentarían, igual que los ordenadores cuánticos, que decíamos nosotros, como dicen, que tiemblen los pillos, pues porque cualquier cosa ya se va a captar a través de los ordenadores cuánticos. La tecnología es muy buena, sí, pero también tiene cosas que si caen en manos de personas que no las saben manejar, pues pueden hacer también mucho daño. La realidad aumentada y virtual. Esto ya lo conocen, ¿cierto? No me voy a detener, pero sí se utiliza muchísimo en procesos de marketing y con nuevas tecnologías o para probar diferentes entornos. En salud mental se está utilizando y es una herramienta muy buena porque ayuda a los pacientes en situaciones complicadas a ver cómo reaccionan y presentar mejores diagnósticos en cuestiones de marketing para ver los espacios y cómo se pueden organizar. Recordemos que en marketing eh, se maneja mucho la parte emocional de nosotros y hay que tener cuidado con ella. Ser un poquito astutos nosotros y no caer en las diferentes cantos de sirena que nos pueden estar dando. ¿Mm? Y también otra de las tendencias son las tecnologías espaciales en agricultura, telecomunicaciones y meteorología, perdón. Son los satélites de observación que están mirando un poco las diferentes zonas, cómo se comportan, la agricultura, cómo está,
hablaban hace poco de, no sé si es real, pero estaban hablando de que está surgiendo en África un océano. Tengo que seguir un poco la investigación a ver si es cierto o no, pero dicen que lo han visto y la información ha salido precisamente de esos satélites. Entonces, tenemos que estar un poco mirando las cosas. También la minería espacial, están viéndose o captando, por ejemplo, el hielo de la Luna, viendo qué es lo que hay allí para hacer supuestamente estudios, pero es necesario seguirlos un poco para ver qué es lo que realmente están planeando o presentando. Entonces, hablábamos y vamos a aterrizar un poco en el desarrollo los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos, la Agenda 2030, ¿cierto? Todo esto pues surge por Naciones Unidas, donde presentan estos 17 objetivos con el fin de que todos los países apuntemos a solucionarlos. Siempre la ONU ha estado analizando las diferentes situaciones que se presentan y hace años, en las diferentes épocas, ha marcado también los derroteros, ¿sí? De qué es lo que pasa con las hambrunas que hubo tan terribles en África, pues se hizo unos objetivos, se crearon también unos objetivos. En este momento, estos son los 17 objetivos que tenemos, dentro de los cuales hay 169 indicadores que permiten medir el avance de cada uno de los países, cómo va. ¿Por qué les hago referencia a esto? Porque es muy importante y que lo tengamos presente independientemente de donde estemos, de lo que estemos estudiando, porque todo esto está apuntando hacia estos objetivos que están allí. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta y en algún momento entren a la página de la ONU y revisen estos indicadores, porque son los que les van a dar elementos si quieren ser creadores, innovadores. Allí tienen pautas y las van a encontrar para que por ese lado se vayan incursionando. Entonces, tenemos nosotros aquí algunos elementos también que les traigo y que van apuntando a esos objetivos directamente. Los sensores correspondientes a todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas. Vemos nosotros que la aplicación de la detección de fugas en los acueductos está encaminado al objetivo 6, que es agua limpia. Vemos cómo cada uno de estos elementos y de esta tecnología que ya está proyectada, está apuntando a alguno de los objetivos. Y eso es importante, que los aterricemos, porque de allí es donde podemos también tener recursos, buscar esos recursos que necesitamos en determinado momento. Pero si no los estudiamos, si no buscamos, pues las ideas se nos quedan solamente acá, en nuestra cabeza, y no podemos seguir con ello. Tenemos biopesticidas, agricultura sin químicos. Está apuntando al objetivo que no, es muy claro, el objetivo 2, hambre cero, para que realmente podamos tener una alimentación como debe ser. La inteligencia artificial, diagnósticos automatizados de enfermedades en salud y bienestar, que es el objetivo 3, paneles solares bifaciales, generación y distribución de energía, energía asequible. Esto también es muy importante, lo de los paneles solares bifaciales, porque se están creando para que reciban la luz solar directamente, pero también hay reflejo. Entonces, ese reflejo que crea también lo vaya a absorber. Entonces, son situaciones y tecnologías que vale la pena mirar un poco. Materiales reciclables, la sustitución del plástico, la protección responsable del medio ambiente.
Entonces, miremos un poco cómo nosotros nos vamos ubicando en ello. Las tecnologías emergentes, inteligencia artificial, biotecnología, ¿y dónde la vamos a aplicar? Inteligencia artificial, aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, que esto es uno de los aspectos, creo que se está trabajando muchísimo, ¿sí? Dentro de ello se están mirando y se están analizando todas esas respuestas que dan, por ejemplo, una página web quiere saber la opinión de un producto por parte de las personas. Todos esos mensajes se están utilizando, se están analizando a través del procesamiento del lenguaje natural para poder sacar de allí realmente información que es muchísimo más certera que otras cosas. Y bueno, la de la biotecnología, ya vimos la edición genética, las impresiones 3D, los biomateriales que se están aplicando en diagnósticos médicos, agricultura, medicina personalizada y restauración del medio ambiente. En cuanto a las patentes, vamos a hablar un poquito sobre ellas, ¿cierto? Básicamente, ¿para qué utilizan las patentes o por qué se trata de obtener una patente? ¿Por qué se busca las... derecho de algo mientras usted lo investiga y adelantarse más a investigación usted solo, que no llegue otro y lo robe. Exactamente. Eso es lo que busca una patente, realmente proteger nuestra invención, nuestro producto, nuestro proyecto, nuestro software, protegerlo de esa manera. La patente se la llevas allí, pues presentas tu solicitud, tienes 18 meses para informar todo lo que has hecho, ¿sí? Porque la cuestión es que vas a dar a conocer lo que has hecho, cómo lo has hecho, y durante ese tiempo la analizan. Una vez tienes la patente, nadie te puede alterar, ¿sí? Es tuya, es tu propiedad, propiedad por 20 años, ¿sí? Por eso tenemos, eso tiene una fecha límite, por eso los medicamentos es un ejemplo muy sencillo. Nosotros vemos que surgen medicamentos nuevos y son los medicamentos que no están en el POS, ¿cierto? Pasados los 20 años, entran al POS esos, pero ya las farmacéuticas tienen otro nuevo medicamento. Estamos allí con nuevos y nuevos medicamentos. Entonces, funciona la empresa de los medicamentos, realmente es bueno que la analicemos y la miremos porque genera muchísimos recursos, muchísimo dinero. Entonces, vale la pena un proyecto de grado, hacerle un análisis y mirarla desde el punto de vista de prospectiva, qué es lo que está ocurriendo con todos ellos. Bueno, las características para una patente, para proteger, ¿cierto?, nuestro producto o proceso, debe ser algo novedoso, no debe ser algo obvio, ¿sí? Y que sea útil. También nos dice que su análisis permite detectar tecnología. Cuando nosotros analizamos las patentes que se están generando, que se están dando a nivel internacional, eso nos da luces para saber por dónde van los tiros, qué es lo que está pasando, cómo los está desarrollando. Y el valor que tiene desde el aspecto prospectivo, pues que es un mapa que nos permite anticiparnos un poquito a todos esos elementos. La importancia para la prospectiva tecnológica es que no todas las solicitudes de patentes nos ofrecen precisamente esos elementos por donde podemos irnos. Yo estoy mirando o me interesa un tema determinado, pues me concentro en él, porque información tenemos muchísima, pero
nos concentramos en él y vamos viendo qué es lo que realmente deseamos. Permite también a través de las patentes identificar los líderes en innovación, cuáles son esas alianzas estratégicas que se están desarrollando, quiénes son los que están participando en sí, en esos nuevos proyectos. Y también tenemos acá que son las fuentes de vigilancia. En España, la Oficina Española de Patentes y Marcas, acá en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, que también vigila que se cumplan, y tenemos Spansen y WIPO Patent Scope, son bases donde podemos nosotros investigar, porque tienen todas las bases de datos a nivel mundial que podemos nosotros hacer un filtro, crear nuestros propios filtros y saber qué es lo que por dónde podemos incursionar, ¿sí? Estas son básicamente bases de datos que tienen toda esa información de la cual nosotros podemos estar sacándole provecho. Vamos a ver un poquito las patentes en España y las patentes en Colombia y algún ejemplo concreto, ¿sí? En España, en el periodo 2023-24, encontramos nosotros que se presentaron 1.455 solicitudes nacionales de patentes. ¿Cuáles son las regiones donde más se han presentado? En Madrid, Cataluña, el País Vasco, la Comunidad Valenciana. ¿Y cuáles son los que más han presentado esas solicitudes? Las universidades, básicamente centros tecnológicos, las pymes innovadoras. Recordemos, allí España es uno de los países donde más pequeñas y medianas industrias existen. No existen en este momento, bueno, están surgiendo empresas muy grandes relacionadas básicamente con la parte de energías, pero las pymes son la fortaleza que se tiene allí. Los sectores donde se está trabajando, las energías renovables. Tenemos allí bastantes pequeñas empresas que están trabajando, investigando todo esto de la energía. También en la energía biomédica, automatización, la robótica, y tenemos también todo lo que tiene que ver con tecnología industrial. Un ejemplo concreto es esta patente, dispositivos para para captación solar bifacial adaptativo, lo que les comentaba de los paneles solares que van a captar energía por ambos lados. ¿Quién la presentó? La Universidad Politécnica de Valencia. Fue presentada en febrero de 2023 y responde a los objetivos de energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima, ¿sí? Fijémonos que se le da mucha importancia a los objetivos, a la Agenda 2030 o 2030. Las patentes en Colombia. Entonces, tenemos nosotros que en el año 2023 se hicieron 400 solicitudes de patentes, pero resulta que hay un convenio, un tratado de cooperación en materia de patentes, y utilizando ese convenio se presentaron 1.500 solicitudes. Ese convenio lo que busca es que personas de otros países tengan también el respaldo de este país, que les apoye para que nadie se apropie de sus ideas. Entonces, allí vemos nosotros esa situación que se está presentando. ¿Cuáles son las regiones destacadas acá? Tenemos Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, ¿sí? Y nuestras universidades, ¿cierto? La Universidad Nacional, la Pontificia Bolivariana, la UIS, y empresas spin-off. ¿Alguien ha escuchado hablar de este tipo de empresas? Pues son empresas que son nuevas, son de tecnología nueva, pero de aquellas, por ejemplo, digamos,
una empresa muy grande que está trabajando sobre paneles solares. Surgen como unas ramitas de que ellos van a trabajar no solamente energía solar, sino energía eólica, ¿cierto? Entonces, esas empresas que van saliendo de ella y se van independizando, por decirlo de alguna manera, son lo que se llama spin-off, ¿sí? Son empresas tecnológicas, pero que se centran tal vez en una sola área. Bueno, las áreas más activas aquí en Colombia, los bioinsumos, biotecnología agrícola. Somos un país donde el aspecto agrícola es bastante fuerte. Entonces, las investigaciones están marcadas en ello, ¿cierto? El tratamiento de aguas y tecnologías ambientales, las TICs en inteligencia artificial para logística y salud, energías limpias y eficientes, eficiencia energética y materiales avanzados. Un ejemplo, tenemos, no sé si lo conozcan, el bioreactor portátil para tratamientos de aguas grises en comunidades rurales. Fue presentado por la Universidad Industrial de Santander, la tenemos aquí, muy cerca a nosotros, y en octubre del 2023 da respuesta a una situación complicada, compleja, que se vive en nuestras zonas rurales y que a veces no las miramos, ¿cierto? Siempre nos centramos como en las ciudades y no miramos que las zonas rurales es donde nos llega la comida que diariamente consumimos. Entonces hay que prestar también un poquito de atención a esas zonas. La aplicación saneamiento descentralizado en zonas de difícil acceso y los objetivos agua limpia y saneamiento, salud y bienestar y acción por el clima. Entonces, todo esto, fijémonos cómo nos lo vamos presentando. No me voy a detener acá en las patentes, simplemente que miremos los volúmenes y que también Colombia está en aumento constante de solicitud de presentación de patentes, ¿sí? Que tenemos que luchar por ello, que tenemos que presentar propuestas. Hay muy buenas propuestas, pero a veces, como decimos, se quedan en los cajones y no se sacan. Entonces, es importante que las tengamos. Bueno, ya hemos hablado de estos aspectos y vamos a hablar un poquito sobre el marketing. ¿Por qué el marketing es clave para la innovación? Siempre pensamos que hablar de marketing o hablar de mercadeo es solamente ventas, pero no. Fijémonos que a través del marketing, la tecnología permite una comunicación efectiva de los resultados, ¿sí? Si yo no soy capaz de dar a conocer lo que estoy haciendo, pues se queda allí. Esto me hace recordar una anécdota de un profesor en la universidad y decía del éxito de la gallina con respecto al avestruz. La gallina pone un huevito así, el avestruz pone un huevo así, ¿cierto? Pero la gallina hace mucho escándalo cuando pone el huevo, mientras que la gallina, el avestruz, mete la cabeza, esconde la cabeza. Y eso es lo que pasa muchas veces. Un ejemplo tan sencillo que si lo retomamos con la parte de la tecnología. También tenemos nosotros que permite captar aquel capital semilla a través de qué? Del marketing, ¿sí? Nosotros a veces pensamos y decimos, ¿de dónde sacamos nosotros este dinero para este proyecto, para este producto? Pero si no lo damos a conocer o si no nos ponemos en contacto con posibles ángeles inversionistas, pues no vamos a tener esa información. Y también a través de crear conciencia de esos usuarios potenciales, que son las personas a quienes va a ir ese producto o ese proyecto. Si nosotros no le creamos esos aspectos, pues no vamos a tenerlo en cuenta. Y construir la marca, eso es importante.
tenerlo presente. Vamos a avanzar un poco porque ya nos quedamos, ya hemos visto un poco acerca de la importancia de la validación anticipada, la segmentación, saber a dónde va a llevar, a qué personas van a llegar eso que yo estoy creando. Eso que estoy creando es un producto, es un proyecto, en fin. Y saber utilizar todo lo que son las redes para poder nosotros llegar a todas esas personas, utilizar, hacer webinares, blogs científicos, darnos a conocer poco a poco. Eso es importante. Las herramientas, básicamente, pues el SEO técnico y científico, que son los que utilizan o emplean todos los contenidos a través de la web, de los blogs, de artículos, las redes sociales, que esto las manejan perfectamente y saben muy bien y a veces hacen seguimiento, ¿cierto? A determinadas personas, a determinados, sí, determinados productos. El famoso storytelling tecnológico, saber contar una historia, llegarle a las personas, porque si nosotros no llegamos, el marketing eso es lo que está haciendo, llegando a la emoción, ¿sí? Al sentimiento. Hay muchas técnicas que se utilizan, pero también viene aquí la parte ética, que es muy importante. También desarrollar la marca, la identidad visual y otro de los elementos claves son las estrategias de mensaje, darle valor a esa estrategia para que nosotros podamos desarrollarlo. Estos son 4 aspectos importantes para crear una campaña de tecnología emergente. Elegir bien la tecnología, definir cuál es el valor que tiene lo que yo estoy ofertando, identificar el público, porque si no sé a quiénes o pretendo llegar a todos, eso es una falacia. No vamos a llegar. Y crear los contenidos correctamente. Las herramientas, pues aquí tenemos los email, los boletines, el landing o páginas de aterrizaje, que estas páginas son páginas sencillas, pero a diferencia de las páginas web, se centran en una sola cosa. No distraen al público en otras cosas, sino si yo voy a hablar sobre biotecnología determinada, bueno, sobre el ADN, esto es sobre ello que voy a hablar, ¿sí? Algo específico. No voy a hablar en una página web hay muchas divisiones, muchas cosas, entonces esto es importante. Casos reales, creo que estamos sobre el tiempo, o no sé. Este es un caso de España, es acerca de una startup de desarrollo sostenible. Acá, pues, ¿qué es lo que tiene? La presentación, cómo lo han utilizado ellos. Han utilizado una página directa, ¿sí? Directamente de Emprenderte. Y aquí hacen la presentación de todo ello. Ellos, que es una startup sobre energía sostenible, la vendieron en 2023 a una gran empresa. Entonces, son páginas que utilizan para darse a conocer, para manejarlo, y no es su página directamente, sino son otras de las páginas. Vamos a quitar esto de aquí y seguimos. Entonces son productos innovadores que contienen un contenido valioso, hacen una presencia digital y utilizan redes estratégicas. Y fue vendida a Evenurs en 2023. Son pequeñas startups, pero que dan también. En el caso de Colombia, tenemos aquí los beneficios de salud para tus colaboradores que sí funcionan. Es un producto innovador, una plataforma de atención médica. Esta
En este caso, él, ¿qué es lo que hace? Pues hace una oferta de sus servicios inicialmente gratuitos como el ChatGPT, que nos dan información, pero también nos ofrecen la parte correspondiente a que si yo me vinculo, tengo un mejor servicio. Pero también es importante tenerla en cuenta, puesto que ofrece beneficios de salud física y mental. Las personas o las empresas aquí pueden consultar y es uno de los ejemplos que tenemos nosotros dentro de estas tecnologías o de la manera como se presenta o se vende un servicio. Es importante, a manera de conclusión, tenemos nosotros que todas las ideas, una idea que no se comunica, no va a transformar nada, ¿cierto? Que el marketing digital es una herramienta que nosotros, técnicos, no como a veces cuando imparto las clases, me dicen los alumnos, cuando trabajamos funciones para calcular, hacer cálculos, llegan y me dicen, es que yo soy de letras. Le digo, eres de letras, pero trabajas con números y tienes que trabajar con números. Y a quienes trabajan con números les decimos, tienes que ser un poquito de letras. ¿Por qué? Porque es a la sociedad a quienes nosotros vamos a llegar. Entonces, si solamente me concentro en la parte técnica, en los cálculos, pero no sé llegar a las personas, todo eso realmente se pierde. Acá tenemos nosotros una pequeña bibliografía recomendada, Kotler, que es el padre del marketing, que continuamente está aportando más y más ideas. Empezó con el marketing sencillo, el marketing tradicional, después vino el marketing de guerrillas, siguieron con los otros procesos diferentes hasta llegar al marketing digital, que es el que tenemos. Son diferentes tipos de maneras como nosotros podemos llegar. Entonces, no lo dejen. Por más que estemos trabajando, la única parte que tiene que ver con todo lo que le decimos, la parte numérica, tenemos que pellizcar un poquito la parte de letras. Y a manera de reflexión, tenemos acá que pues la innovación no es solo técnica, también es humana. Transformemos las ideas, cuestionaremos nuestros propósitos y comuniquemos esos posibles impactos que necesitamos o que tenemos. El reto para los ingenieros y profesionales de las tecnologías, tenemos acá la ética y la responsabilidad. No lo olvidemos. ¿Cómo podemos nosotros crear tecnología, pero que esa tecnología no aumente las diferencias sociales, sino por el contrario, que todas las poblaciones podamos disfrutar de esos avances, que no la persona que está en el área rural no tenga acceso ni siquiera a la posibilidad de tener agua caliente, que a veces se necesita, más nuestro país con una cordillera como la que tenemos, donde terminan los Andes, que tenemos grandes montañas, grandes valles. Entonces, cosas tan sencillas que podemos nosotros aportar para hacer la vida de las personas más agradables, es importante que no lo olvidemos. Importante también la formación continua. No solamente en la universidad, ¿cierto? Es importante leer, investigar. A veces surgen una pequeña noticia por allí y nos llama la atención y empezamos a como tirar del hilo y encontramos grandes cosas que también han resultado con grandes empresas. La colaboración interdisciplinaria es importantísima. No podemos pensar que solamente voy a trabajar con mis iguales. Yo tengo que trabajar con ingenieros, con filósofos, con sociólogos, psicólogos, médicos, porque cada uno tiene una visión y un aporte a la sociedad, ¿sí? No más la medicina con todos estos implantes, ¿cierto?
nos damos cuenta de que, por ejemplo, la tecnología, ahorita con el diseño 3D de las células, se están creando órganos. ¿Quiénes los han hecho? Los técnicos, los ingenieros que manejan tecnología. ¿Para quién? Para personas que necesitan mejorar su estado de salud. Entonces, siempre, siempre tratemos de hablar con las otras, con las otras personas que también tienen que aportar y trabajar cómo diseñar soluciones sostenibles, responsables, que puedan mejorar ese impacto medioambiental y cómo comunicar. Esto es importante. Cómo nos comunicamos, cómo comunicamos nosotros nuestras ideas para que lleguen a todas las personas. Pues muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta que tengamos o que queramos compartir alguna idea, bienvenida es. Entonces, sí pasemos a las preguntas aquí en el chat o en el Teams. No sé si alguno tenga alguna pregunta que le pueda hacer aquí a la doctora. La pueden escribir por el chat o pueden abrir sus micrófonos y comentarnos. Yo tengo un comentario para que no se quede. ¿Vieron todo? Yo tengo una, no es inquietud, un comentario. Yo diría que desde acá es de Colombia, porque tengo unos comparativos que hacen en cuanto a la parte de patentes. Yo, por ejemplo, utilizo Google Patents, Tree Patent, Online, This, Patent. Entonces resulta ser que, ¿qué negocio es generar una patente? Coca-Cola no tiene patente porque no hay negocio para ellos tener patentes. Alpina, Grande. no sé. Yo voy a generar una patente. Duramos 3 años. Y postulé otra el 31 de mayo de 2022. Ya vamos a cumplir 3 años y no nos han llamado a sustentar. En Estados Unidos patentan matamoscas. Patentan algo para limpiar aquí ese bombillo. Y lo que se ven por televidentes. 4 meses. Perú, 8 meses. ¿Cuánto duran en España sacando la patente? Allí se habla también de 18 meses, más o menos. Yo pienso que lo más importante en la parte patente es también tener la vigilancia tecnológica. Aquí hay algunos, generalmente personas que manejan las tecnologías blandas, han colocado algunas unidades de negocio para vigilancia tecnológica y una respuesta de un producto que pueda tener un riesgo de certeza, ¿no? De certeza no diría incertidumbre todavía para ver si se puede transferir ese conocimiento de patente. Están cobrando alrededor de 6 millones de pesos por un país. Por ejemplo, la mía le cobraron a la universidad 14, más o menos como 12 millones de pesos. Por 3 países que le preguntaron al inventor, ¿dónde cree usted que se puede transferir el conocimiento? Entonces, acá en Colombia, pues, no está el apoyo así institucional, sino le toca que hacerlo a uno mismo o la entidad que uno se iba a elegir. Entonces, también es una freno. Sí, un comentario que hago respecto a eso. Yo diría que, ¿para qué perspectiva tecnológica en patentes si no hay una vigilancia tecnológica institucionalizada? ¿Sí? Sí, no, esos son los fallos que tenemos lamentablemente en nuestro país. Sí, vaya, pero que podemos fortalecer con la parte académica, con estos jóvenes, ¿sí? Que son el ¿Qué futuro. hacemos con esto? Porque, por ejemplo, aquí Olarte Móvil y otras entidades de abogados tienen esa vigilancia tecnológica. Pero la verdad hay que decirla, pues es un negocio, ellos necesitan ganar, ¿cierto? Entonces ustedes sacan una invención, la quieren transferir a Europa. Ustedes escuchan que Europa, pues, porque conozcan por la web. Sí, sabe que ya necesitan eso o no. Claro. Entonces, vigilancia tecnológica para cada país, ¿a dónde le damos el costo? Y es que yo pienso que una de las cosas que más ha afectado precisamente es cuando el conocimiento empieza a cobrarse, ¿cierto? Me explico. Algo parecido con la investigación. Si yo voy a publicar, antes se publicaba sin ningún problema en las diferentes revistas.
Ya vino una clasificación de revistas que para que avances tienen que estar en un Q1, Q2 Sí. máximo, pero yo tengo que pagar para que me publique. Si alguna persona quiere leer el artículo, tiene que pagar. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que todas estas organizaciones se han dado cuenta de que es rentable el conocimiento y lamentablemente los países han entrado en ese juego. Muchas, por ejemplo, allí en España, la parte de educación, las universidades dejan un presupuesto para ese tipo de situaciones y estamos pagando a las diferentes editoriales y ellos son los que se están beneficiando. ¿Qué surgió a raíz de todo esto y todas estas quejas? Porque ¿cómo es posible, por ejemplo, para presentar, nosotros presentamos hace poco en un congreso, fueron 800 euros que nos cobraron? ¿Mm? Y bueno, mirando a ver dónde se publica. Si se va a publicar un artículo médico, les cobran 1.000 y 2.000 y hasta 3.000 euros para una publicación. Pero si otro médico quiere leerlo, tiene que pagar 200, 300, 400 euros. Respuesta ante esta situación, se está publicando en abierto. Entonces ya eso está disminuyendo. ¿Y qué es lo que hacen ahora las editoriales? Estar escribiéndonos a todos y diciéndonos, oye, que nosotros estamos aquí, te podemos ayudar, te podemos asesorar, te podemos hacer. Entonces con las patentes ocurre prácticamente lo mismo, ¿cierto? Lamentablemente son negocios, Sí. por decirlo de alguna manera. Pero diría yo que también se abre una gran oportunidad porque como hay visibilidad con todo esto que interesantemente, como dijo la doctora Margarita, de uno mostrarse. Entonces, por ejemplo, en la parte de desarrollo de software, si bien no son patentables, en los procesos Se puede, sí. que uno consulta, que uno asesora, esas partes que usted implementa para agregar valor al producto, eso sí es patentable. Pero dentro de la patente No, hay no, ciertos valores agregados que, como los decretos empresariales, esos son los que valen. Esos son los que valen. Porque usted entra y consulta una patente y usted no puede hacer lo que está diciendo el inventor allá, lo voy a copiar. No, no, simplemente es un resguardo a una invención, ¿sí? A una propuesta, pero ahí no están especificados todas los las cosas, empresariales. no. ¿Sí? Y no se Pero la visibilidad con todas estas herramientas que me está dando ahorita, súper interesantes, súper válidas, para que ustedes lo llamen de cualquier parte del mundo, ¿sí? Eso lo podemos transferir a este proceso. Eso sí es importante. Yo tengo una pregunta, Gracias, Margarita. No, gracias. una pregunta, pues, tengo conocimiento de todo el proceso para las patentes, pero no sé hasta qué punto sea correcto pensar que cuando yo estoy trabajando en alguna innovación, ser un poco, no sé si está bien, ser un poco celoso en el momento en que estoy trabajando en una idea. Que yo entiendo que después de realizarla, voy a necesitar, pues, buscar lo que hablamos ahorita, ángeles, Sí. para poder hacer el marketing, para poder dar a conocer la idea, pero no sé si es correcto pensarlo de esa manera, ser un poco celoso en medio del proceso del trabajo de la idea, o siempre estar abierto a compartir mi idea antes de poder realizar una patente. Depende de con quienes estés trabajando, porque realmente se roban las ideas, ¿sí? Lamentablemente eso es así. Entonces tienes que tener muy claro tu grupo de trabajo, ¿cierto? Con los que estás compartiendo, ya cuando presentas la idea, ¿sí? Para que te vayan a certificar, te vayan a, sí, ya cuando empiezas el estudio, tampoco vas a dar toda la información, ¿sí? Porque tienes 18 meses para ir escribiendo. ¿Mm? No puedes hacer eso para que para que te den las cosas. Y siempre se guarda algo Sí. que no se cuenta, porque también vienen y te la van a copiar y te la van a quitar. Entonces, hasta que ya
no la tienes presentada la idea, el título, y ya empiezas con el camino hasta que no se dé a conocer realmente, públicamente, que ya la tengas, ya es otra cosa, pero antes es bueno ser precavido, porque se Sí, pierden las ideas. las declaraciones que se hacen ante el ministerio, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, no son específicas ni exactas, sino se maneja sin intervalos de confianza. Usted va a decir algo, por ejemplo, usted dice entre 70 y 130, Ujú. ¿sí? Entre 90 y 110. No es concreto. Usted no dice los detalles. Eso me hace acordar de un proyecto de grado de un ingeniero mecánico aquí en Bucaramanga, donde los fabricantes de calzado perdían mucho cuero, se perdía mucha piel. Entonces le pidieron que hiciera un análisis y él empezó a analizar las pérdidas, qué era lo que pasaba, y logró él diseñó pues un aparatito ahí que le instalaban a las máquinas. Como el proyecto fue, sí, el dinero fue dado por toda la asociación de los fabricantes de calzado de acá. En la tesis, una de las cosas que no estaba eran esos cálculos. Simplemente se hablaba, se realizaron cálculos que permitieron tal cosa, evitar el desperdicio de este material, cómo reutilizarlo y toda esta serie de cosas, pero no cosas muy concretas, porque cualquier persona tiene acceso a ella. Pero la patente no te la van a dar si no tienes ya el proceso prácticamente realizado o el producto hecho, ¿sí? La madurez de la, sí. Invención. Se refiere a los derechos de autor, que también es otra línea. Sí, eso ya es otra cosa, pero no como patente. ¿Mm? Pero sí como derecho de autor y los pueden reclamar perfectamente, ¿sí? Si llegas y lo das a conocer por alguna circunstancia, lo publicas es que con la simple publicación de una revista, en una revista científica, ya eres tú el autor, ¿sí? Ya nadie te puede llegar a quitar la idea, porque está respaldado por esa publicación que has hecho y el respaldo de la revista que te va a decir, sí, aquí está publicado, lo publicó en tal fecha, en tal año, ta, y no puede venir otra persona a apropiarse de tus conocimientos o de tu investigación, ¿m? A través de esos medios. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, muchas gracias de verdad por haber asistido y espero que algo les haya quedado allí, que nos cuestionemos un poquito y adelante porque de verdad que sé que tienen todos muy buenas ideas y no las dejen en el cajón, sino hay que sacarlas. Bueno, bueno. Gracias, hasta luego. Pues a todos, muy buenas noches y muchas gracias. No siendo más, acá Muchísimas gracias, doctora terminaríamos. Margarita. Ahí en el chat te están dando las gracias también, que muy interesantes Muchas tus gracias. aportes. No sé si el ingeniero Pedro quiera hacer alguna otra intervención o podemos dar por finalizada la capacitación. Momento, hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Aquí pues teníamos también un grupo presencial. Muchas gracias a todos, a nuestros egresados de la maestría, a nuestros estudiantes activos. Y bueno, estaremos brindando este tipo de charlas. Próximamente vamos a tener también a otros ponentes. Vamos a traer el director, uno de los directores de proyectos de Google, que en estos momentos hace parte del pool de profesores de la maestría. También nos va a brindar una charla sobre todo lo que es la parte de innovación tecnológica en las empresas y su impacto como tal. Entonces, muchísimas gracias a todos y esperamos pues que estas charlas se sigan dando para beneficio de todos ustedes. Muy buenas noches a todos.
Hasta luego, muchísimas gracias, buenas noches.